ustedes se dieron cuenta, el primer capítulo mete leyes de estado, luego pasa coagulación. Y luego utiliza eso para hablar de trastornos de coagulación y luego por último habla de hemorragia, de shock. ¿Qué dudas les quedan de la parte de leyes de Starling? O empezamos a analizar los casos clínicos. No tiene. Los casos Listo. ¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál le generó así como más dudas? los de renal más que todo. Creo que es de lo de cuando se contrae la aferente, la deferente de las anteriores y que aumenta la presión en el glomérulo y eso No le queda claro. Listo. Por eso quiero para tercero incluirles bien la parte de riñón. Eso les va a quedar claro. Nosotros no vimos riñón. Sí, nosotros no vemos ni siquiera riñón. No, yo sí, esa la priorizo porque riñón es. Bueno, resulta que no sé si ustedes recuerdan la división de la parte. Viene la arteria renal, ¿cierto? ¿Sí? Derecha e izquierda. Y ustedes tienen aquí el riñón. El riñón tiene unas estructuras que están así que se llaman como las pirámides. Las pirámides tienen una forma invertida, o sea, la base está mirando hacia arriba y el piquito o el vértice está mirando hacia abajo, ¿sí? La base de la pirámide me delimita a mí lo que es corteza y lo que es médula, ¿sí? Esto ya vendría siendo médula. Resulta que la arteria renal viene y entra ¿por dónde? Por el ilio. El ilio, acuérdense que lleva arteria, nervios, vena y la parte excretora urinaria. Entonces la arteria renal entra acá y se divide en unas arterias que son segmentarias. Casi siempre son dos, o a veces son tres. Una segmentaria que va casi siempre para el polo superior y una segmentaria que va casi siempre para el polo inferior. Ahí ellas empiezan a ramificarse aún más. Entonces empiezan a llamarse algunas acá interlobares, ¿sí? Las interlobares empiezan a discurrir paralelamente así como al ladito de las pirámides renales y empiezan a llamarse interlobulillares. Y cuando ellas llegan aquí como a la base de la pirámide, ellas hacen esto. O sea, vienen así, rodean la pirámide y hacen esto. O sea, hacen un arco. Y se llaman arterias arcuatas. O arqueadas también. Arqueadas. Ellas cuando llegan aquí a la base de la pirámide renal, ya aquí ya están en la corteza. Cuando ellas están acá, vuelven y hacen un giro hacia arriba y se ramifican aún más. Y acá dan origen a las arteriolas aferentes, ¿sí? O sea, la famosa arteriola aferente no es una sola, son muchas arteriolas aferentes, sino que siempre para un ejemplo, nosotros siempre hablamos de arteriola aferente y eferente, pero realmente hay muchas arteriolas aferentes y eferentes en el riñón. Si nosotros tomamos este pedacito y lo magnificamos, la arteriola, esta porción final que se ramifica ya se llama arteriola aferente, ¿sí? Y la arteriola aferente viene acá y acá hay una estructura con forma de cápsula, ¿sí? Que es el glomérulo. El glomérulo está compuesto por dos cosas, por los capilares, que no es más sino la porción final de la arteriola aferente que ya se vuelve capilar, y la cápsula, que es como una estructura ahí del tejido conectivo que no es muy gruesa, que envuelve estos capilares que están acá, y ese conjunto de dos cositas se llama el famoso glomérulo. Resulta que la arteriola aferente viene aquí, llega y ella empieza a volverse capilar, pero ella toma esta disposición, o sea, ella se ramifica, se vuelve como en penachos, da vueltas. Eso es para aumentar la superficie de contacto, ¿sí? Cuando ella hace eso, por ahí mismo, vuelve y sale y se llama arteriola eferente. O sea, por ahí mismo termina de generar los capilares y sale, como si fuera a convertirse ya en vena. Usted sabe que los capilares tienen un extremo arterial y un extremo venoso. Entonces acá viene la arteriola, capilares, vena. Acá es parecido. Arteriola aferente, capilares, y pasa aquí a llamarse ya arteriola eferente.
pero aquí ya viene con un poquito menos de presión, porque acá ya, como ha perdido líquido que se filtra, pues eso pierde presión. Resulta que cuando nosotros hablamos que disminuye la presión arterial, ¿sí? Cuando disminuye la presión arterial, yo necesito de pronto no orinar tanto, porque pierdo más líquido, ¿sí? Entonces, los mecanismos vasodilatadores de aquí de esta arteria empiezan a disminuir, ¿sí? O sea, la parte de las prostaglandinas. Acuérdense que la prostaglandina es lo que me mantenía la arteriola aferente, esa vasodilatación, que eran los mecanismos que yo inhibía con el aire. ¿Sí? Estos mecanismos vasodilatadores empiezan a perderse y entonces ya, digamos que disminuye un poco su calibre, lo necesario para que el paciente siga orinando, pero no tanto como para que llegue tanta sangre y se pierda. Pero los mecanismos vasoconstrictores son más poderosos en la arteriola eferente. ¿Por qué? Porque ella dice, yo necesito mantener acá una presión para yo seguir orinando, porque si no orino, el paciente se le acumula el BUN y la creatinina. Entonces el paciente hace un síndrome urémico, se intoxica. Entonces yo necesito seguir orinando, pero no orinar tanto. Entonces dice, no me meto tanto con la arteriola aferente, sí, disminuyo un poco su calibre para mantener esa presión, pero que no llegue tantísima sangre. Pero lo que hago en mayor medida es vasoconstricción de la arteriola eferente, porque toda esta sangre, alguna se filtra y otra intenta ya salir por la arteriola eferente. Pero si yo la presión, esta sangre que viene a salir por la arteriola eferente no puede salir, y entonces empieza a quedarse, y eso me incrementa aquí la presión hidrostática para que yo pueda orinar, pero no tanto a expensas de que llegue tanta sangre al glomérulo. ¿Sí? Ese es el mecanismo. El eje renina-angiotensina-aldosterona hace esto, pero hace una vasoconstricción, sobre todo a expensas de la arteriola eferente. ¿Sí? Puede interactuar también con la aferente, sí, claro, sino que el mecanismo sobre todo es la eferente para mantener la presión hidrostática, las leyes de Starling. Si yo no hago esto, la poca sangre que viene acá rápidamente sale por la arteriola eferente y yo prácticamente no orino nada. ¿Sí? Todos estos mecanismos están, y entonces el paciente debería, aunque esté de pronto en un estado de hipovolemia, todavía estar orinando alguna cantidad y va a orinar muy concentrado, porque estos mecanismos se supone que están activados por el eje, y el eje me lleva a aumento de la aldosterona, ¿cierto? ¿Sí? Y el aumento de la aldosterona me retiene sodio, que me retiene agua. Y entonces la orina llega más concentrada porque tiene menor concentración de agua y tiene más concentración de solutos, entre ellos los derivados de las purinas, ¿sí? Desechos nitrogenados. Entonces la orina del paciente pues está mucho más concentrada y el paciente orina, pero no orina volúmenes grandes. Entonces el paciente puede estar de pronto ligúrico, sigue orinando, pero orina en menor medida. Y ese es el mecanismo. La idea es, o sea, el eje es disminuir pérdida de líquido, aumentando la presión hidrostática del glomérulo para perder desechos más no líquido. Exactamente. Se sigue filtrando, y acá se sigue filtrando líquido y se sigue filtrando desechos. Pero él sabe que como tiene el eje activado, igual este líquido que llegue al túbulo colector se va a reabsorber. Entonces yo necesito mantener la presión de filtrado para que se filtren desechos con el plasma, pero yo finalmente el líquido del plasma lo voy a seguir reabsorbiendo. Pero ¿qué pasa si yo de pronto acá sigo teniendo una vasodilatación muy grande? También se pierde la presión, ¿sí? Porque se supone que el paciente está hipovolémico, no tiene tanta sangre. Si usted mantiene una vasodilatación grande de la arteriola aferente, también va a dejar de orinar, porque es como tener un flujo muy chiquito en un tubo de PVC enorme. El líquido en un momento se detiene, pero si usted lo pone en una manguerita muy chiquita, la misma presión contra las paredes hace que ese líquido salga. Entonces la presión, el volumen de orina se va a disminuir si usted tiene una vasoconstricción muy potente de la arteriola aferente, como si usted va a tener una vasodilatación muy grande, ¿sí? Y eso hace parte de la física que creo que les enseñado en la parte de la circulación.
¿sí? Eso es lo que lo altera. Y tiene lógica porque la presión acá, acuérdense de qué depende la presión, del volumen, que el volumen depende de gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Si yo tengo una vasodilatación muy grande, disminuye la resistencia vascular periférica, por lo tanto disminuye la presión ahí, y si yo disminuyo la presión, pues disminuye la capacidad de la presión que tiene ese líquido y llegar allá. Entonces ténganlo siempre presente, una vasodilatación muy grande y una vasoconstricción muy grande también van a afectar eso. Y por eso es que ella se mete, sobre todo, aumenta aquí el tono de ella para mantener la presión, pero aumenta aquí muchísimo el tono del arterial aferente para seguir filtrando. Otra cosa que quería comentarles, que les ahorra un poquito de tiempo para cuando estén en la parte renal, está la corteza y está la médula. La médula renal es hiperosmolar. ¿Sí se acuerdan qué es hiperosmolar? Tiene gran concentración de solutos que tienen poder osmótico. Resulta que, por ejemplo, aunque la urea es un desecho, porque yo necesito excretar urea porque si no me intoxico, yo tengo unos canales de urea para absorber urea. A nivel de la médula renal, por ejemplo en túbulo colector, túbulo distal, hay unos canales de urea que me permiten a mí reabsorber urea. La urea se concentra aquí, ¿sí? La urea se concentra aquí en la médula renal, la aldosterona me reabsorbe sodio, entonces yo tengo acá sodio en la médula renal, y entonces la médula renal es hiperosmolar. Pueden imaginársela como si la médula renal fuera muy salada, ¿sí? Extremadamente salada. Pero entonces esa hiperosmolaridad lo que me permite a mí es que la nefrona, cuando llega aquí la parte del túbulo colector, porque el túbulo colector se mete en la médula renal, acuérdense que en el túbulo colector es donde yo reabsorbo agua, sobre todo por la parte de la hormona antidiurética que actúa en el túbulo colector. Cuando la hormona antidiurética llega al túbulo colector y hace que exprese acuaporinas, el agua pasa fácilmente del túbulo hacia la médula por el gradiente de concentración hiperosmótico que tiene ahí, y ese es el mecanismo por el cual yo puedo reabsorber agua. Es decir, la aldosterona y la ADH trabajan en conjunto, ¿sí? Y la reabsorción de urea también, ¿sí? Cuando yo ya tengo acá una concentración adecuada de esto, pues el resto de urea se excreta. Se los digo para que cuando lo lean ustedes verán que canales para reabsorber urea, pero ustedes dirán, la urea es un desecho, ¿para qué necesitan reabsorberla? Es para esto. Este es el uso que el cuerpo le da. Y una vez tiene concentrada la médula, pues el resto de urea se empieza a desechar. Acá entonces yo tengo una hiperosmolaridad, pero se dice que esa hiperosmolaridad es menor. Esa hiperosmolaridad es menor que la osmolaridad del agua de mar. Y este es el mecanismo porque si yo estoy en una isla, en el medio del mar, y mi única fuente de agua es el agua de mar, yo me deshidrato. Porque el agua de mar es más salada o está más concentrada que la concentración de solutos que yo tengo acá. Entonces en lugar de reabsorber agua me quita y yo empiezo a perder agua y yo me deshidrato por ingerir agua de mar, ¿sí? Entonces si llegan a estar en una situación de esa, pues busquen un coquito, busquen una palmera y un coco. Entonces básicamente a grandes rasgos esto es fisiología renal y pues ahí empieza la parte fisiopatológica, ¿sí? Y la activación del eje pues me lleva a eso, aldosterona, aumento de sodio, excreción de potasio, y me vuelve hiperosmolar esto para cuando llegue la ADH yo reabsorber mayor cantidad de agua. ¿Listo? Esa es básicamente la cuestión. ¿Qué otra duda le quedan ahí de eso? Bueno, y esta arteriola eferente, cuando está acá, ustedes lo van a encontrar en los libros, ustedes se encuentran en el esquema. Ustedes se encuentran el glomérulo como así, la nefrona, y ustedes se encuentran acá unos vasos que vienen acá así paralelos, así. Entonces resulta que la arteriola eferente lleva acá, da la vuelta y empieza a bajar hacia lo que es la médula renal, pero aquí ya lleva menos presión y finalmente se convierte en la parte venosa, y la parte venosa se comporta lo contrario que la arteria.
¿sí? De más pequeño hacia más grande hasta que sale por aquí como vena renal. Acá maneja poquitas presiones y acá está la médula. Esto es el sistema de túbulos y este es el sistema arterial y venoso. Entonces, acá está el intersticio, la parte hiperosmolar que yo les digo, se reabsorbe agua y esto pasa directamente a la parte venosa. Y la parte venosa me reabsorbe todo y me lleva todo de nuevo a la circulación. ¿Sí entendieron ahí más o menos esa parte? Sí, señor. Todo surgió porque el doctor tenía una duda muy válida, que él me decía que no entendía muy bien cómo la dinámica entre la arteriola aferente y eferente, es más o menos esto. Y suele ser muy común confundirlas. Está muy válida la duda de él. Esto es más o menos lo que sucede. Analizamos ahora si un caso o qué otra duda tiene. Si tienen de pronto tiempo y quieren hacer clase de mañana, hacemos clase mañana también, para reforzar. Yo no tengo ningún problema. No, claro, porque estábamos pensando en irse a Pamplona. Viajecito. Aquí la familia, ya nosotros olvídese de eso. Olvídese